Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito a Pablo Celi, Contralor General del Estado. Gracias por acompañarnos, señor Contralor. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, y como ya lo mencionaba en el saludo, pues el fin de semana el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, fue trasladado acá a Guayaquil para cumplir ese arresto domiciliario, una vez que los jueces Flores y Enríquez otorgaron estas medidas cautelares, medidas que han sido rechazadas también desde la Fiscalía, desde la Contraloría y desde la Procuraduría. ¿Cómo califica el accionar de estos dos jueces dentro de este caso, que incluso pues negaron la presentación del debido recurso por parte de dos instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría? Las actuaciones de estos jueces son una falta grave que incluso lesiona de manera directa la normativa expresa del Código Orgánico de la Función Judicial. Nosotros hemos actuado presentando una queja y exigiendo que se abra un sumario para la destitución de los dos jueces que no solamente actuaron en forma insolente y agresiva con la señora Fiscal General del Estado, sino que de manera abierta actuaron favoreciendo al señor Alexis Mera e impidiendo que el Estado ejerza a través de la Fiscalía y de la Procuraduría General del Estado el recurso horizontal al cual tenían absoluto derecho como mecanismo para recurrir dentro de una garantía procesal que les fue negada por la acción parcializada de estos dos jueces. Esta actuación... Ahora, como usted dice, eso no se hizo y presentaron esta queja ante el Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Qué respuesta esperan por parte de María del Carmen Maldonado, titular de ese organismo? Nosotros consideramos que el Consejo debe actuar a la altura de la responsabilidad que tiene frente a algo que no constituye solamente una falta grave por sí misma en la audiencia. Constituye, de hecho, un recurso a través del cual se está bloqueando la acción de la Fiscalía. El resultado, finalmente, es cambiar las condiciones de la investigación fiscal. Este cambio en las condiciones no solamente que protege el silencio del señor Mera, sino que abre el camino para iguales pretensiones en otros detenidos, con los cuales la acción de la Fiscalía, que es una acción que ha venido siendo absolutamente integral, decidida, eficiente y precisa en la investigación de este caso, corre el grave riesgo de ser bloqueada por la actuación de estas equívocas autoridades judiciales. Nosotros advertimos que es muy grave hechos ante los cuales las autoridades no podemos permanecer impávidas, contemplando cómo se descompone el sistema institucional y cómo se instaura un orden caótico en el país, a través del cual se pretende reinsertar el abuso y reinsertar también la falta de controles en el Ecuador. La actuación... Pero temen que este bloqueo del que usted habla, este bloqueo de la Fiscalía, se pueda dar en otros casos que actualmente se investigan también por corrupción vinculada al anterior gobierno. Lamentablemente, aquí existe no una acción aislada, aquí existe desde hace algún tiempo un conjunto de actuaciones absolutamente articuladas que pretenden aprovechar fisuras tanto administrativas como procesales, pero sobre todo morales, en determinados sujetos que aún permanecen en el sistema judicial y que buscan favorecer un proceso en donde se bloquee las investigaciones que viene llevando adelante tanto la Fiscalía como otros órganos de control. Y la intención es muy clara: instaurar en el país un ambiente de caos y licencias institucionales que permita que la justicia quede absolutamente anulada en procesos en donde la conciencia nacional exige que se llegue a una transparentación absoluta de los responsables y sobre todo que existan caminos seguros, caminos jurídicos, caminos técnicos, caminos objetivos para determinar las responsabilidades al máximo nivel. Con actuaciones como estas se pretende descomponer los procesos de investigación y, por supuesto, inhibir al sistema judicial en sus capacidades para sancionar delitos contra el Estado. Cuando usted habla, señor Contralor, de un sistema sostenido, es porque esto de aquí se ha visto reflejado quizás ya en otros casos también en los que actualmente están en manos de la justicia. Lamentablemente enfrentamos de manera continua acciones desde jueces que desarticulan tanto las actuaciones de la Fiscalía como las de la propia Contraloría General del Estado. Nosotros enfrentamos en varios niveles como Contraloría procesos en los cuales los jueces deshacen
de manera arbitraria lo que la Contraloría ha logrado con investigación de meses, con inversión no solamente de recursos del Estado, sino también de una actividad sistemática de sus personeros. Lo mismo sucede en el caso de la Fiscalía. Ya vamos viendo varias situaciones en donde se reitera una actuación de resistencia desde el sistema judicial a la consecución de la necesaria judicialización de los delitos que investigamos tanto la Contraloría como la Fiscalía. Por esta razón... ¿En qué caso, por ejemplo, señor Contralor? Por esta razón hemos actuado esta vez y vamos a continuarlo haciendo de manera absolutamente coordinada. Y para esto nos ampara el artículo 226 de la Constitución de la República, que obliga a las instituciones a coordinar sus acciones de tal manera de lograr el logro de sus fines institucionales y la integridad de los derechos, más aún cuando se está lesionando los propios derechos del Estado, que son por supuesto los de la sociedad, para identificar las lesiones que le han causado actuaciones delictivas y resarcir las lesiones de las cuales ha sido objeto. Las autoridades no podemos en ningún caso tener una actuación pasiva, tenemos que tener una actuación coordinada y decidida para impedir que se inhiba al Estado del ejercicio de sus facultades. De eso es de lo que se trata. Bueno, y yo le preguntaba en qué otros casos ha quedado esto de aquí evidenciado o expuesto, señor Contralor. Por ejemplo, la Contraloría ha enfrentado, sobre todo en algunas provincias, decisiones de jueces para impedir destituciones que la Contraloría ha establecido. Un ejemplo, hay personeros de la Contraloría, auditores de la Contraloría, que son objetos de denuncia y de intentos de acción judicial por parte de los propios auditados. Yo mismo he tenido que concurrir a acciones judiciales en mi contra. Hay reiterados casos. Creo que nosotros tenemos que advertir que lamentablemente en el país, mientras nosotros no tengamos, y esto es una labor del Consejo de la Judicatura, un saneamiento definitivo del sistema judicial, es muy difícil que el Estado y las personas tengan la seguridad jurídica para sus actuaciones. Pero y considerando eso, ¿cuál es la respuesta entonces que debería dar el Consejo Nacional de la Judicatura en torno a la actuación de estos jueces? ¿Cuál debería ser la sanción que se ejecute tras, me imagino, la decisión que tome este organismo? En primer lugar, abrir un sumario inmediatamente. Creemos que ese sumario debe concluir con la destitución de estos jueces y, mientras tanto, el Consejo de la Judicatura, por salud procesal, debe suspender a los 2 jueces en este momento. Ahora, habrá que esperar a ver cuál es la respuesta que da el Consejo Nacional de la Judicatura. Y hay otros temas que también preocupan, señor Contralor, y uno de estos son todas estas denuncias por irregularidades, falsificación de documentos del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ante eso, pues, la Contraloría ha iniciado un examen, pero ha recibido también las peticiones por parte de consejeros del actual Consejo Nacional Electoral, de consejeros del mismo Consejo de Participación Ciudadana, incluso de asambleístas, y tengo entendido que se va a articular todo esto en una sola acción. ¿Hasta dónde se puede llegar con estos exámenes que realiza la Contraloría en torno a este tema? La Contraloría tomó una decisión, que es abrir un examen especial al proceso de registro y autorización de las candidaturas que participaron para el Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Esto en virtud de sus propias facultades que nos permiten analizar el cumplimiento de la normativa y los procedimientos a través de los cuales se garantizó, se vigiló y se controló la idoneidad de esas candidaturas. Esta investigación de la Contraloría dentro de sus competencias busca fundamentalmente ver hasta qué punto se cumplió la normativa y cuánto se garantizó la idoneidad de esas candidaturas. Nosotros partimos de nuestra propia resolución y por supuesto hemos acumulado en ella los pedidos que existen de análisis por parte del Consejo Nacional Electoral, de algunos miembros del propio Consejo de Participación Ciudadana y de la Asamblea Nacional. Como resultado de esto, en este momento un equipo de la Contraloría está revisando el sustento legal y documental que hizo posible esas candidaturas. Ahora, mientras eso sucede, el Consejo continuará, este Consejo de Participación Ciudadana, con sus labores tal y como lo tienen en un cronograma, como lo tengan establecido. Y con ese Consejo actual, ¿qué tanto se puede avanzar en este objetivo de elevar las formas de participación ciudadana para poder incrementar esa calidad de la democracia, que es uno de los objetivos que se plantearon cuando se suscribió
este compromiso por la integridad pública y la lucha contra la corrupción. Independientemente de los resultados que tenga la acción de auditoría, respecto de los cuales nos pronunciaremos en el momento que hayamos concluido la revisión documental que estamos realizando, independientemente de aquello, el Consejo de Participación Ciudadana, como cualquier instancia del Estado, está obligada a tener una agenda positiva, en donde posicione sus responsabilidades, no en conductas agresivas ni confrontativas con otras instancias del Estado. Creo que hay un aspecto que es esencial. El actual Consejo no tiene las facultades extraordinarias que tuvo el Consejo Transitorio y por lo tanto no está dentro de sus competencias revisar decisión alguna de ese control, de ese Consejo. Creo que el país estaría en la expectativa de que el actual Consejo tenga una agenda proactiva, una agenda positiva y una agenda de cooperación con el resto de instituciones del Estado dentro de lo que son sus competencias específicas, que son sin duda promover una participación ciudadana activa y acompañar procesos de control estatal donde siempre serán bienvenidas sus actuaciones dentro del marco del Plan Nacional Anticorrupción, que es la instancia en donde ese Consejo se inserta como parte de la función de transparencia y control social. Ahora, en otro tema, señor Contralor, la Contraloría examina en este momento la vinculación que habría entre un contrato por $39 millones, un contrato de seguridad firmado por la petrolera, por Petroecuador, y la vinculación que podría tener con la detención de un ex asesor, el señor de la Torre, y el señor Barrera, íntimo amigo de la familia del gerente general de Petroecuador. ¿Qué los lleva a ustedes a pensar que podría haber una vinculación entre ese contrato y la detención de estos dos señores? No, las investigaciones en el campo penal, es decir, referidas a posibles delitos, no son competencia de la Contraloría. La Contraloría lo que va a investigar es la legalidad de ese y de otros contratos. Hay evidentemente un interés social en que se tenga absoluta transparencia de las condiciones en las cuales han actuado funcionarios o exfuncionarios de Petroecuador, por lo cual nosotros hemos asumido la necesidad de analizar el contrato de seguridad privada en Petroecuador en lo que es el alcance de ese contrato en la actualidad. Es un contrato que no está en ejecución y aún no ha sido firmado. Por lo tanto, lo que estamos investigando es la fase precontractual y el proceso de adjudicación. Es un contrato que se encuentra adjudicado sin estar aún en ejercicio, no ha sido firmado, ni han existido tampoco egresos del Estado al respecto de la información que tenemos por parte de Auditoría Interna de Petroecuador. Sin embargo, a efectos de tener claridad sobre los antecedentes y el proceso a través del cual se estableció la fase precontractual y el proceso de adjudicación, hemos iniciado y vamos avanzando en este examen, pero no es el único. Nosotros estamos realizando en este momento un levantamiento de la información de todas las acciones de control que se han realizado en Petroecuador, que han sido muchas, a fin de determinar qué contratos aún no han sido analizados de anteriores administraciones y de la actual, por supuesto, de tal manera de poder tener una acción de control integral y completa que abarque la totalidad de la contratación de Petroecuador, a fin de poder determinar la transparencia, el rigor legal y la legitimidad de las actuaciones que se han dado en una empresa de la cual provienen la mayor parte de recursos del presupuesto estatal. ¿Cuándo esperan tener un resultado de estos análisis que harán a este contrato y a otros dentro de la administración del señor Pablo Flores y, como usted decía, de incluso administraciones anteriores? Los resultados respecto del análisis de este contrato de aseguramiento privado no tienen por qué demorar, en la medida en que son un análisis de la fase precontractual y de la fase de adjudicación. Nosotros estamos revisando la documentación y nos pronunciaremos acerca de ello. No es un examen que tenga que ser necesariamente un examen prolongado. Lo otro es en cambio, son exámenes mucho más sostenidos en los cuales la Contraloría evidentemente aplicará los tiempos legales. Quiero agradecerle, señor Contralor, su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias.